Entonces, para concretar, sabemos lo que estamos haciendo y somos conscientes del tiempo que le debemos dedicar para hacer un buen trabajo. Nos volveremos a reunir 10 minutos antes de que llegue el primer candidato para comprobar que la sala esté preparada. Muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias. Seleccionar a las personas más capacitadas para los puestos adecuados es fundamental para asegurar el éxito futuro de nuestra organización. Por ello, nos tenemos que esforzar en hacer un buen trabajo como entrevistadores. Por la misma razón, debemos dedicar el tiempo adecuado a la preparación de las entrevistas, ya que esto nos ayudará a trabajar juntos como un equipo de alto rendimiento y dar lo mejor de nosotros en cada entrevista. Además, debemos de asegurarnos que todos los miembros del grupo han recibido formación sobre el proceso de selección por competencias, lo que nos facilita nuestro trabajo como presidentes del grupo de entrevista, ya que de este modo todos compartimos una misma visión en cuanto a las prácticas que han dado el mejor resultado en otras entrevistas. Para lograr estos objetivos debemos, primero, crear un ambiente acogedor y positivo para nuestros candidatos. Segundo, decidir quién guiará la entrevista de acuerdo a cada una de las competencias que vamos a explorar. Tercero, ponernos de acuerdo en los métodos de evaluación de cada competencia y en las técnicas de seguimiento de las respuestas del candidato. Cuarto, planificar la evaluación final con los miembros del grupo de entrevista. Y lo que es más importante, ponernos de acuerdo en lo que debemos y queremos comunicar a nuestros candidatos. El proceso de selección por competencias no solo nos brinda el tiempo suficiente y la tranquilidad de saber que estamos reclutando a las personas más capacitadas para los trabajos adecuados, sino que también da de las Naciones Unidas la imagen de una organización profesional y responsable a la hora de realizar sus procesos de selección. Buenos días, Aldo. Muchas gracias por estar con nosotros. Realmente apreciamos su tiempo. Permítame que me presente. Me llamo Pilar Fuentes y soy la jefa de Recursos Humanos y presidenta de este grupo de entrevistadores. Me acompañan mis dos colegas, Inge y Manuel. Hola, ¿qué tal? Me llamo Inge Möller y soy coordinadora de este proyecto con la Oficina de Recursos Humanos. Hola, me llamo Manuel Ríos y soy coordinador de este proyecto igualmente. Como debe haber visto en el correo electrónico que le enviamos con la información sobre la entrevista, nuestros valores y competencias principales son la clave de nuestro éxito como organización y, por tanto, son una parte integral de nuestro proceso de selección. Para este puesto, hemos acordado que las competencias más significativas son el trabajo en equipo, la comunicación, la planificación y la organización. Lógicamente queremos que se sienta lo más cómodo posible, así que no dude en pedirnos cualquier aclaración que necesite y tómese el tiempo que le haga falta para responder a sus preguntas. Por favor, sírvase agua cuando lo necesite. Un par de aclaraciones antes de empezar. Iremos tomando nota durante la entrevista para asegurarnos de captar todo lo que sea importante y cada uno de nosotros se dedicará a una competencia. Examinaremos las competencias una por una y en cada caso le pediremos ejemplos de su experiencia profesional. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues empezaremos con el tema del trabajo en equipo. Mi colega Inge se encargará de realizar las preguntas en esta competencia. No haremos ningún juicio en esta etapa, nos limitaremos a ir recopilando las respuestas y después estudiaremos la información que nos ha proporcionado. ¿Le parece que empecemos? Sí, gracias, estoy listo. De acuerdo. Tiene la palabra Inge. Me gustaría explorar la competencia del trabajo en equipo, que es particularmente importante para las Naciones Unidas. Por trabajo en equipo nos estamos refiriendo a cómo trabajamos junto con otros colegas y cómo nos ayudamos mutuamente en nuestras actividades laborales. ¿Puede decirnos qué oportunidades ha tenido en el pasado de trabajar en equipo? Sí, trabajo como parte de un equipo en una pequeña consultoría con mis colegas y con clientes externos. Y en ese equipo, ¿cuál es su función? Soy uno de los miembros del equipo.
El trabajo en equipo es uno de los valores primordiales para nosotros como organización. Gracias. ¿Y antes de eso? Antes de eso trabajaba para otra organización de consultoría en la que yo era o el líder o uno de los miembros de diferentes equipos dedicados a distintos proyectos. De acuerdo. ¿Y cuando trabajaba en equipo, lo hacía para proyectos específicos con clientes? Sí, exactamente. Pero eso también suponía trabajar en proyectos internos, tales como desarrollo de productos o diferentes iniciativas internas, muy similares a mi labor actual. Bien. ¿Y anteriormente nos puede dar algún otro ejemplo de trabajo en equipo? Antes de esto estaba a cargo de 3 personas como parte de un pequeño departamento de investigación donde éramos un grupo de apoyo para un equipo más grande, por así decirlo. Eso se remonta a hace ya algunos años. Entonces, ¿tuvo una función de gestión en ese equipo? Así es. ¿Y alguna otra oportunidad, tal vez alguna experiencia un poco diferente de trabajo en equipo, dentro o fuera de la oficina? Sí, soy miembro de un comité que está a cargo del grupo de teatro de mi comunidad y soy voluntario en la biblioteca local. Muy bien, gracias. Me gustaría volver a hablar un poco de los proyectos en equipo que mencionó antes. ¿Puede contarnos un poco acerca de un equipo de trabajo del que forme parte actualmente? Hay unos cuantos. ¿Alguno en particular? Bueno, puede pensar en un buen ejemplo de un equipo que trabaje unido. Sí, el equipo en el que estoy trabajando ahora. Respondimos al pedido de un cliente que tenía un plazo concreto. El cliente nos llamó y nos indicó el proyecto de consultoría que quería que hiciéramos. En esencia se trataba de diseñar y entregar un nuevo programa de formación de personal que se debía terminar en un plazo de 2 meses. No solo había poco tiempo, sino que también había varias personas involucradas en el proyecto y por eso era obvio que debíamos trabajar juntos, en equipo. ¿Y cómo se constituyó el equipo? Pues por los plazos tan cortos el equipo se formó sobre la base de los conocimientos técnicos. Sabíamos lo que había que hacer, sabíamos que tendríamos muy poco tiempo para ayudar a la gente a familiarizarse con el proyecto o aprender sobre la marcha. Así que el criterio fue quién podía hacer el trabajo y hacerlo rápido. Entonces escogieron a las personas sobre la base de su competencia técnica. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa decisión? Las consecuencias fueron que todos necesitaban saber lo que se esperaba de ellos y tener los conocimientos para hacerlo. Y dados los plazos fue esencial que trabajáramos de manera muy productiva. De hecho, ya casi hemos terminado. Ahora, el lado negativo de tener un equipo de expertos y de trabajar con plazos tan estrictos fue que no hubo tiempo para trabajar juntos como equipo, para tener en cuenta el proceso de colaboración, la interacción entre la gente, ni cómo se manifestaban o resolvían los problemas. Dígame, ¿cuál fue su papel en ese equipo? En este proyecto soy uno de los miembros del equipo. El gerente del equipo es un colega muy cercano y hemos trabajado juntos en varias ocasiones, lo que supuso para mí ser el segundo a cargo en forma oficiosa. Yo sabía lo que se esperaba y quería brindar apoyo, dadas las presiones de este proyecto en particular. Ha mencionado unas cuantas veces ocasiones en las que estuvo bajo presión, el hecho de que los miembros del grupo fueran expertos técnicos y de que hubiera problemas en cuanto al proceso de trabajar en equipo. ¿Puede describirme cómo salieron las cosas en cuanto a la forma en que el grupo trabajó en equipo? ¿Qué problemas surgieron? Pienso que la gente empezó a trabajar mucho y a centrarse en sus tareas concretas. Que si no me hables, que tengo mucho que hacer, que tengo que tener esto listo para mañana a las 3, ese tipo de cosas. Y lo que observamos es que no hubo demasiado apoyo mutuo dentro del equipo. Y todo esto empeoró aún más cuando la gente se empezó a agobiar por la presión. ¿Y usted cómo respondió? Todos sabíamos desde el principio que sería una tarea difícil, así que creo que es justo decir que todos nos pusimos en la tónica de bien, esto es lo que yo tengo que hacer, pero no lo notamos hasta que las cosas empezaron a tambalearse, las personas a ponerse de mal humor y a atacarse entre ellos. Ahí me di cuenta de lo que estaba pasando y supe que debíamos manejar estos problemas de la mejor manera posible. ¿Quién fue el primero en hacer referencia a esta situación? Fui yo. ¿Qué hizo?
Traté de utilizar oportunidades informales como el almuerzo y también el hecho de estar trabajando lejos de casa nos daba la oportunidad de salir por las noches. Entonces empecé a animarlos para que se desahogaran y reconocieran el hecho de estar trabajando juntos. Traté de animarlos para que reconocieran que había días difíciles para todos y que lo mínimo que debíamos hacer en estos momentos era darnos apoyo mutuo. A veces es bueno aislarse e irse a una esquina para hacer el trabajo sin que nadie moleste, pero estando tranquilos de que el equipo no se lo va a tomar a mal, claro. ¿Y cómo respondieron sus compañeros al verlo a usted en ese papel? No estoy muy seguro de que se hubieran dado cuenta de que yo estaba asumiendo ese papel. Normalmente mi estilo es preguntar, ¿cómo van las cosas? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Bien. Y dijo usted que su estilo es asumir ese tipo de funciones. ¿Qué le hace adoptar ese papel dentro del equipo? Lo mismo que cualquier persona. Realmente me centro en que el trabajo se haga. Y si hemos prometido entregar algo, trabajaré lo que sea necesario para que los plazos se cumplan y se entregue un proyecto de buena calidad. Bien. Y ahora volviendo a su trabajo actual, ¿qué tal ha trabajado el equipo en la etapa final de este proyecto? Hace un par de semanas sugerí que dedicásemos algún tiempo de manera más formal al final de cada día para hablar de cómo estábamos trabajando como equipo. Y esto ha ayudado bastante. ¿Y eso cómo lo ha hecho sentir? Pues muy bien. Sí, muy bien, especialmente ahora que estamos listos para entregar un producto de calidad y a tiempo. Es una sensación fantástica. ¿Y cómo ha celebrado los éxitos con su equipo? Eso es realmente parte de mi trabajo diario. Ahora, desde un punto de vista más formal, sugerí que tuviéramos reuniones semanales para revisar lo que ha salido bien y lo que está fallando. Así también les doy la oportunidad de hablar de sus logros personales. Además, vamos a organizar una gran cena al final del proyecto. Me gustaría pedirle que me describiera un equipo con el que haya tenido dificultades para trabajar. Sí, en una ocasión tuvimos una mezcla de personalidades muy diferentes. El equipo también estaba compuesto por mis colegas y por personal de una organización que teníamos como cliente. Estuvimos juntos en un proyecto de 6 meses. Fue muy difícil, muy difícil. Dice que fue difícil. Cuénteme un poco más sobre eso. Fue difícil en el sentido de que ellos tenían personalidades opuestas a las nuestras. La cultura de la organización del cliente era la de tomarse el tiempo para debatir y discutir y asegurarse de que todo el mundo estuviera de acuerdo en el siguiente paso. Y uno de los miembros de nuestro personal era más directo. Bueno, de hecho se mostró bastante brusco en la manera de decir las cosas. ¿Qué impacto tuvo eso en las relaciones del equipo? Para ser sincero, eso causó ciertas fricciones y hubo un incidente concreto en el que todo salió a relucir en una reunión. De hecho, este colega le dijo al cliente directamente que a menos que se hicieran las cosas de diferente manera y dejaran de perder el tiempo en discusiones, más le valdría tirar la toalla. Sí, fue un incidente difícil. Debe haberlo sido. ¿Qué hizo usted? Yo era uno de los miembros del equipo. Estaba en la reunión y no tenía la más remota idea de que esto iba a suceder. Todo pareció salir de la nada y creo que todos nos quedamos bastante perplejos. Después de eso, el cliente se levantó, se disculpó, se levantó y salió de la sala. ¿Y usted qué hizo? Continuamos la reunión sin él y todo siguió su curso, aunque la reunión terminó de un modo un tanto prematuro. Inmediatamente después de la reunión fui a ver al cliente, sobre todo para pedirle disculpas y para explicarle que yo iba a tratar de averiguar qué había pasado. ¿Por qué fue usted el que se encargó de eso? Bueno, supongo, como lo mencioné antes, que es mi tendencia a tomar el papel de líder. Y la verdad, me sentí responsable. ¿Qué le hizo sentirse responsable? Bueno, el cliente estaba bastante molesto. ¿Qué hizo usted entonces? Hablé con mi colega, nos fuimos a tomar un café e intenté averiguar lo que le había pasado. Le dije que era obvio que lo que había sucedido era completamente inadmisible. Y le pregunté por qué había actuado de ese modo. Correcto. ¿Y cuál fue el tono de la discusión? Bueno,
Personalmente, yo estaba furioso por lo inadmisible de su comportamiento, pero traté de evitar que se me notara. Correcto. ¿Y cuál fue el resultado? Él había tenido un problema personal grave durante el fin de semana y obviamente no lo estaba llevando de la mejor forma. Habló sin pensar y, de hecho, se arrepintió en el momento. ¿Y qué pasó después? Hablamos sobre cómo planteárselo al cliente. Él quería hacerlo inmediatamente y pedir disculpas. Yo no estaba seguro de que el cliente estuviera dispuesto a verlo, pero él estaba muy ansioso por arreglar las cosas cuanto antes y por eso estuve de acuerdo en apoyarlo. También le sugerí que hablara con el jefe y quizás que se tomara algo de tiempo para resolver sus asuntos personales. ¿Y cómo salió todo al final? Pues acabó haciendo las cosas como las habíamos planeado y todo salió bien al final. El cliente se sintió satisfecho porque le pidió disculpas y ahora tienen una buena relación. Creo que tomó la decisión correcta. Bien, parece una buena solución. Y al pensar en su experiencia profesional con los diferentes equipos con los que ha trabajado, ¿cuán eficaz considera su trabajo en términos de trabajo en equipo? Creo que como miembro de un equipo soy eficaz. Tengo mucha experiencia trabajando en equipos y con bastante frecuencia me piden que sea parte de ellos. Bueno, todo el mundo tiene aspectos en los que puede mejorar. ¿Cuáles serían los aspectos de su trabajo en equipo que cree usted que podría mejorar? Probablemente la diferencia entre estar a cargo de un equipo y limitarme a ser uno de los miembros del equipo. ¿De qué manera? Me gusta dirigir equipos y me gusta explicar los objetivos que tratamos de conseguir y cómo vamos a hacerlo. No siempre resulta apropiado que yo sea el líder, pero con mucha frecuencia asumo esa función si la gente me permite hacerlo. Entonces, como norma general, evita el papel de líder. Correcto. ¿Qué comentarios ha recibido de los colegas o de antiguos jefes sobre su trabajo en equipo? Creo que uno de los comentarios que más he recibido es el hecho de que soy un miembro muy leal. Si me comprometo a hacer algo, pues lo hago. ¿Y qué comentarios ha recibido en cuanto a su propio desarrollo profesional? ¿Mi propio desarrollo profesional? Sí, sugerencias que haya recibido de los demás sobre cosas que podría hacer mejor cuando trabaja en equipo. Aquí digo lo mismo que dije antes, el tema de decidir cuándo dirijo un equipo y cuándo no. Los comentarios que he recibido de otros colegas son que para algunas personas las señales no son siempre claras. Quiero decir, cuándo estoy dirigiendo el equipo y cuándo soy parte del equipo. En particular para la gente más joven. Algunos han comentado que les parece algo confuso. Pensando en su propio desempeño en equipos en comparación con el de sus colegas, ¿qué cree que hace diferente cuando trabaja en equipo? Trato de combinar esas dos funciones y vuelvo a lo mismo, supongo, pero creo que es realmente importante que alguien establezca la dirección. Con mucha frecuencia he trabajado con gente que, una vez que está a cargo de un equipo, se vuelve muy apegada al estatus, algo así como, no me hable de eso, esa no es mi función, mi papel es el de ser gerente. Y a mí nunca me ha gustado trabajar con personas que asumen ese papel. Mi estilo es decirles a los miembros del equipo que se necesita alguien que coordine o incluso que tome una decisión en caso de haber algún tipo de desacuerdo. Pero hay también otros momentos en los que todos estamos de acuerdo y si resulta que yo soy la persona más idónea para llevar a cabo una función específica, pues la hago sin problemas. Ya veo. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de adoptar ese doble papel? Como ya he dicho, he recibido comentarios de colegas en cuanto a que a veces tengo que aclarar cuándo soy un miembro más del equipo y cuándo soy el líder. Y para terminar, ¿puede decirnos cuáles cree usted que son los elementos clave de un equipo eficaz? Sí, creo que es muy importante tener un grupo variado de personas con una variedad de habilidades. Así se puede disponer de gente especializada en diferentes aspectos de un proyecto. ¿Y cuáles son las consecuencias de no contar con un grupo variado de personas? Bueno, en general el equipo trabaja bien cuando todos tienen ideas similares, pero creo que el peligro de esto es que con frecuencia no se cuestionan entre sí.
¿Y qué hace usted para conseguir que su equipo trabaje de forma más eficaz? Les recuerdo a la gente la necesidad de que haya reglas sólidas para que sepamos cómo trabajar juntos y los animo para que analicemos de forma constante lo que estamos haciendo como grupo. Gracias. Eso es todo lo que quería saber con respecto al trabajo en equipo. Solo quiero saber si alguno de mis colegas tiene alguna otra pregunta sobre el trabajo en equipo. Sí, una más si puede ser. ¿Podemos volver a hablar del incidente en que el colega levantó la voz? Sí, por supuesto. ¿Qué fue lo que aprendió usted como miembro del equipo después de esta experiencia? Aprendí que es importante enfrentar situaciones negativas, pero sin dejar que las emociones interfieran en nuestro comportamiento. Gracias. ¿Hay algo más que le gustaría mencionar en esta área de competencia que no se haya discutido? No, creo que no. Bien, muchas gracias. Ahora pasaremos a la siguiente área de competencia. Aldo, pasemos ahora al área de comunicación. Le cedo la palabra a Manuel para que dirija el turno de preguntas en esta competencia. Muchas gracias, Pilar. Aldo, ¿qué oportunidades ha tenido en su trayectoria profesional para demostrar su capacidad de comunicación? Muchas oportunidades. Probablemente las clasificaría en dos tipos. En primer lugar, la comunicación interna dentro de la organización, más concretamente como líder de mi equipo de trabajo. En segundo lugar está la comunicación externa, y con esto me refiero a la comunicación con las organizaciones que son nuestros clientes y con clientes potenciales. ¿Qué ejemplos específicos puede mencionar que demuestren sus habilidades comunicativas? Bueno, puedo dar un par de ejemplos de mis habilidades de comunicación en los diferentes proyectos que he realizado. He realizado una gran cantidad de presentaciones, desde programas de formación de 5 días a seminarios más cortos. Además, la comunicación escrita es una parte importante de mi trabajo, tanto a nivel interno como externo, incluida la redacción de informes para mis supervisores. Entonces realiza tanto presentaciones orales como comunicaciones escritas, ¿no es así? Sí, así es. Y bueno, también tengo que mencionar la comunicación directa y en persona, de tipo más informal con los miembros del equipo. Aldo, ¿podría mencionar otras experiencias donde haya demostrado su capacidad de comunicación dentro del puesto que desempeña actualmente? Pienso que lo que he mencionado es lo más importante en lo que a comunicación se refiere. Supongo que la única diferencia es básicamente su finalidad. A veces tiene un propósito más educativo, por ejemplo, informar, capacitar, concienciar a los participantes sobre algo, y otras veces consiste en la intención de influir en los demás. Por ejemplo, a nivel interno, conseguir que la gente opine de una manera determinada. A nivel externo, supongo que un buen ejemplo sería cuando necesitamos vender nuestros servicios a las empresas que son clientes nuestros. Muy bien. ¿Hay alguna otra experiencia relacionada con su capacidad comunicativa que le gustaría destacar? Tendría que referirme al puesto que tuve hace unos 12 años en el sector público en el Reino Unido, cuando trabajé en el Departamento de Empleo. Allí la comunicación era más que nada de carácter político, de manera que había muchas reglas sobre lo que se podía y no se podía decir. Suena interesante. Sí, la verdad es que lo fue. Me refiero al hecho de lo que se puede o no se puede decir en un contexto de esa naturaleza. Tal vez volvamos a ese ejemplo más tarde. Pero ahora me gustaría que habláramos con mayor detalle, si es posible, de las presentaciones que ha mencionado anteriormente. Sí, claro. Entonces, ¿nos podría dar un ejemplo de una presentación que haya realizado recientemente? ¿Cómo no? Probablemente el mejor ejemplo es nuestro último desayuno seminario. Cada 6 meses nuestra organización ofrece un desayuno seminario al que invitamos a todas las organizaciones que contratan nuestros servicios dentro de la zona local. En el último desayuno tuvimos alrededor de 150 personas en cada sesión. ¿Y cuál fue exactamente su papel? Bueno, yo hice la presentación, pero además debo admitir que fui yo quien se encargó de todo desde el principio, incluido el tema.
Eso sí, como de costumbre, consulté con el equipo para asegurarme de que estuvieran satisfechos con mi decisión, pero a decir verdad siempre lo están. Luego preparé e hice yo mismo la presentación. Entonces, ¿preparó usted mismo la presentación? Así es. ¿Qué paso siguió para prepararla? El punto de partida para mí es escoger el tema. Es sumamente importante que sea un tema que capte la atención del público. En esa ocasión, como en otras, decidí concretamente el mensaje que quería transmitir, un mensaje muy claro con 2 o 3 puntos clave. Pensé muy detenidamente no solo en el tema que quería tratar, sino también en lo que quería que el público recordara de la presentación. Hice todo lo posible para que estuviera elaborada de manera tal que reforzara esos puntos clave y que fuera agradable y entretenida al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo consiguió que su presentación fuera más atractiva e interesante? Eso se logra básicamente en la etapa de la preparación. Hay que leer bastante sobre el tema que se va a tratar y luego ser muy selectivo sobre los puntos que se desea incluir. He visto a muchas personas hacer presentaciones en las que han tratado de demostrar lo mucho que saben sobre el tema, pero me parece que al final eso puede traer consecuencias negativas. Ahora, volviendo a mi presentación, traté de obtener toda la información que pude sobre el tema y luego escogí las cosas que yo sabía que despertarían interés. Y luego practiqué para estar bien preparado. Por lo que nos cuenta, parece que tuvo un papel fundamental en la elaboración de la presentación y en la presentación misma, ¿verdad? Así es. ¿Y qué nos puede decir de los miembros del equipo? ¿Qué papel desempeñaron en esa presentación? Bueno, traté de que el mayor número posible de ellos estuviera dentro del público mientras yo hacía la presentación, de tal manera que pudieran conversar con los participantes y responder a sus preguntas a un nivel más individual. ¿Y qué tipo de comentarios recibió de su última presentación? La verdad es que me sentí muy satisfecho de cómo me salieron las últimas presentaciones. A veces resultan un poco estresantes, pero creo que los comentarios que he recibido han sido por lo general muy positivos. A los asistentes les ha parecido que mis presentaciones han sido informativas, entretenidas y que han causado una excelente impresión. Y esto lo han expresado incluso personas del ámbito académico. Muy bien. Este parece un ejemplo muy positivo de presentación. Muchas gracias. Tal vez podamos hablar ahora de una presentación que haya hecho y en la que las cosas no hayan salido tan bien. Por supuesto. Una vez, probablemente hace 5 o 6 meses, cuando se me pidió que hiciera una presentación en una empresa cliente a un grupo pequeño. Yo me había preparado meticulosamente para hacer la presentación, pero cuando llegó el momento de hacerla me di cuenta inmediatamente, después de la primera diapositiva, de que no era lo que los miembros del grupo querían escuchar. Era obvio que no me habían informado bien. ¿Y qué pasó? Bueno, estaba furioso. Yo me había preparado a conciencia sobre el tema que me habían pedido los organizadores y tenía lista una muy buena presentación. Entonces, cuando los miembros del grupo me dijeron que no estaban interesados en lo que les iba a decir, les dije muy claramente que yo había preparado lo que me habían pedido los organizadores. En otras palabras, que no era mi culpa. Traté de animarlos para que me escucharan de todas maneras, pero al final era obvio que no estaban interesados. Y por eso decidí hablar de manera informal del tema sobre el que estaban interesados. No obstante, les dejé bien en claro que sería injusto que me juzgaran sobre la base de una conversación informal, ya que yo no había tenido la oportunidad de prepararme como normalmente lo hago. ¿Y cuál fue la reacción de ellos cuando les dijo eso? Creo que en realidad se sentían un poco culpables por lo que estaba pasando. Era evidente que había habido un malentendido y que como consecuencia yo había perdido el tiempo en preparar una presentación innecesaria para ellos. En realidad, lo que yo deseaba en ese momento era suspender todo, a fin de tener tiempo de prepararme debidamente sobre el tema que les interesaba. Lamentablemente eso no era posible, ya que algunos de los asistentes habían venido del extranjero y no podían volver 2 días después. Al final resultó un poco incómodo para mí, pero logramos terminar y pudimos hablar de los temas que les interesaban, aunque de una manera bastante informal. Fue una experiencia frustrante. ¿En qué sentido fue frustrante? Es que si me hubieran dado más tiempo para prepararme mejor sobre lo que querían escuchar, yo habría podido elaborar una presentación que hubiera estado más de acuerdo con sus necesidades.
Me sentí frustrado porque me estaban juzgando a mí y a la organización a la que yo representaba sobre la base de lo que yo pude improvisar en el momento. ¿Y qué hizo como resultado de ese incidente? ¿En qué sentido? En el sentido de tomar medidas para que esa experiencia no volviera a ocurrir otra vez. Creo que lo que haría en el futuro es discutir previamente el tema de la presentación con los organizadores y quizás darles un esquema de lo que voy a hablar para asegurarme que están satisfechos, aunque no lo he hecho todavía. Bueno, la verdad es que la mayoría de las presentaciones que he realizado han salido bastante bien porque se me ha dado la información correcta desde el principio. Muchas gracias, Aldo. Me imagino que no es nada fácil hablar sobre presentaciones que no han salido como uno hubiese querido, pero bueno. Me gustaría ahora cambiar un poco de tema y hablar de la comunicación escrita. Ha mencionado anteriormente la preparación de informes, tanto internos como informes de evaluación externa. Así es. ¿Podría contarnos un poco más sobre el tipo de informes escritos que ha preparado? Sí. Preparo uno mensualmente para mi supervisor a fin de informarle de las actividades que estoy realizando y de los planes que tengo para el mes siguiente. Siempre escribo de una manera muy estructurada y muy clara. Tengo la tendencia a decir las cosas tal como son, de manera que mis informes son bastante directos. A veces mi supervisor me pide que modere el tono de lo que digo, pero yo creo que en el fondo valora que sea directo y que le diga claramente lo que pienso de una situación dada. ¿Nos podría dar un ejemplo específico de cuando su supervisor le ha pedido que modere el tono de su mensaje? Sí, claro. Hubo uno recientemente en el que, hacemos mucho trabajo internacional y hubo un proyecto reciente donde estuvimos trabajando con un grupo de compañías filiales en la zona del Pacífico y hubo cierto tipo de disputa interna sobre quién se iba a ocupar de una parte específica del proyecto. Esto es algo que yo mencioné en el informe, así como la necesidad de resolver este tema a más alto nivel. Mi director me dijo que era totalmente inadecuado poner eso en el informe, porque lo iba a enviar a muchas personas en la zona del Pacífico y que a él le parecía que la discusión debía haberse limitado al grupo de personas directamente involucradas. Yo no estuve muy de acuerdo con eso, porque creo que era un tema sobre el que la gente tenía que estar enterada, ya que es el tipo de cosas que le pueden pasar a cualquiera. Pero bueno, al final fue su decisión. ¿Qué otro tipo de comentarios ha recibido de sus informes escritos? Siempre he recibido buenos comentarios, particularmente en referencia a que escribo de manera clara, fácil de entender, breve y concisa. Y en general siempre he recibido comentarios muy positivos en cuanto a que transmito mis ideas de manera efectiva. Estupendo. ¿Qué hace para seguir desarrollando sus habilidades comunicativas? Soy muy consciente de que la comunicación no es solo un intercambio de mensajes, sino también saber escuchar a otros. Pero también sé que me entusiasmo mucho por las cosas y que le digo a la gente lo que pienso. Y esto me lleva a veces a no estar demasiado abierto a otros puntos de vista cuando escucho a otros. Bien. Cuéntenos un poco más sobre una ocasión cuando esto ha ocurrido y no ha escuchado adecuadamente. Sí, hubo una vez en la que estaba trabajando con mi equipo cuando un compañero propuso una idea relacionada con algo así como invertir de manera importante en una campaña de marketing, algo parecido. Y como la palabra que yo escuché fue invertir, le dije que la idea quedaba completamente descartada porque no teníamos dinero para marketing en el presupuesto. Después de eso tuve una conversación casual en el pasillo con otro de los miembros del equipo que me confirmó que la idea de invertir estaba más bien relacionada con la inversión de tiempo, energía y esfuerzo en una buena campaña de marketing y no necesariamente con la idea de invertir dinero. A decir verdad, era una buena idea. El problema fue que me precipité en sacar conclusiones. Y si estuviera de nuevo en la misma situación, ¿qué cree hubiera hecho de manera diferente? Bueno, quiero pensar que escucho a la gente y le doy la oportunidad de expresar su opinión antes de dar la mía, pero sé que tiendo a entusiasmarme mucho por las cosas y eso es algo de lo que necesito ser consciente. ¿Y tiene algún ejemplo de cuando ha puesto esto en práctica? No, ahora no se me ocurre un ejemplo concreto. No hay problema. Continuemos entonces. De acuerdo. En términos más generales, ¿cómo compararía sus habilidades comunicativas con las de sus compañeros de trabajo? Buena pregunta.
Siempre he recibido comentarios muy positivos de mis superiores en cuanto a mis dotes comunicativas y creo que esa es la razón por la cual, comparado con otros, no tengo ningún reparo en hablar y en decir las cosas tal y como son. Con bastante frecuencia me doy cuenta de que mis compañeros se debaten entre lo que es apropiado o no cuando expresan su opinión y al final eso termina afectando los mensajes que intentan transmitir. Por eso creo que es mejor ser claro y directo cuando hay que hablar de un tema que necesita ser resuelto. Gracias, Aldo. Última pregunta por mi parte en el área de comunicación escrita. ¿Cuáles son, en su opinión, las fases fundamentales para la preparación de un documento escrito? Bueno, definitivamente el primer paso es decidir lo que se quiere comunicar. Lo digo porque he leído muchos documentos en los que parece que la persona está improvisando su mensaje mientras escribe. Esa clase de escritos me parecen totalmente incoherentes e ilegibles. Y a decir verdad, termino no leyéndolos. Por eso creo que es fundamental decidir qué mensaje se quiere transmitir y luego tener una serie de argumentos que lo comuniquen de manera clara, sencilla y amena para los participantes. Gracias, Aldo. Por mi parte, he terminado de hacer todas las preguntas que tenía en el área de comunicación. Ahora me gustaría darle la palabra a los otros miembros del grupo por si quisieran decir algo. Muchas gracias. Me gustaría referirme brevemente a su experiencia en comunicación en un entorno político. Sí, claro. Dada su experiencia profesional previa, ¿qué cree que necesitaría cambiar en su estilo para ser un buen comunicador en la ONU? Bueno, en realidad no estoy realmente seguro de que haya algo que necesitaría cambiar. Aparte de aprender, obviamente, el modo específico de hacer las cosas en la ONU, los procedimientos, todo eso. Bien, muchas gracias, Aldo. ¿Hay algo que no hayamos abordado durante la entrevista y que le gustaría añadir antes de terminar? No, creo que no. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Aldo. Le doy la palabra a Pinal de nuevo. Gracias, Manuel. Bien, dediquémosle un tiempo a la revisión de nuestras notas y a analizar cuidadosamente la información que hemos recopilado en la entrevista. Quiero que miremos no solo la entrevista en su totalidad, sino que también nos concentremos en cada una de las